Hola, si disfrutas las historias en mi canal, por favor apóyame suscribiéndote. Tu suscripción me motiva a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora, entremos en la historia de hoy. Nunca pensé que estaría sentada aquí hablando de esto, pero aquí estamos. La verdad es que no creí que llegaría tan lejos, pero así fue, y ahora aquí estoy, sola. Mi nombre es Julia, tengo 31 años y sinceramente ni siquiera sé por dónde empezar. Bien, así que aquí va la cosa, mi esposo Javier es un gran hombre. Trabaja duro, es leal y siempre ha estado ahí para mí, pero supongo que últimamente me he sentido un poco inquieta. Ya sabes, nada enorme, pero empecé a sentir que tal vez me faltaba algo. Quiero decir, Javier y yo llevamos casi 10 años casados. Tenemos 2 hijos, Emma tiene 8 y Jaque 5. Los amo, por supuesto, pero en algún punto del camino sentí que había perdido una parte de mí misma. Entonces, de la nada, recibo un mensaje de Ariel, mi ex de la universidad. No habíamos hablado en años, desde la graduación. Me escribió para ponernos al día y pensé, ¿por qué no? Ha pasado tanto tiempo. La pasábamos muy bien en esa época, no hacía daño hablar, ¿verdad? Así que le respondí y resultó que estaba planeando una fiesta de cumpleaños en California y, adivina qué, me invitó con todos los gastos pagados. El hombre me iba a llevar en avión, decía que podía quedarme con él el fin de semana y, al principio, pensé, ok, esto es un poco raro, pero bueno. Luego empecé a pensar que en realidad podría ser divertido, una escapada de fin de semana para mí. Me lo merezco, ¿no? No le dije nada a Javier, no porque pensara que estaba mal, sino porque sabía que nunca lo aprobaría. Probablemente diría algo sobre que no necesitaba estar cerca de un ex o que estaría dando un mal ejemplo a los niños, pero yo no estaba haciendo nada malo. Solo éramos amigos reconectando, poniéndonos al día, nada del otro mundo, ¿cierto? Así que le dije a Javier que iba a visitar a una vieja amiga de la hermandad. Totalmente inofensivo, ¿no? Incluso fingí que era algo de último momento porque ella estaba en la ciudad por un evento de fin de semana. Sonaba lo bastante creíble. No era como si estuviera mintiendo sobre algo enorme. Me fui a California y, honestamente, estaba muy emocionada. El vuelo estaba pagado, Ariel cubría el hotel, bueno, su casa en realidad, y no tenía que preocuparme por nada. Javier ni siquiera parecía tan molesto cuando me fui. Me besó al despedirse, me dijo que me divirtiera, pero pude ver esa pequeña mirada en sus ojos, ya sabes, como que no estaba 100% seguro de lo que estaba pasando. Pasé el fin de semana con Ariel y digamos que las cosas se pusieron interesantes. Nos pusimos al día, salimos a tomar algo, recordamos los viejos tiempos, me mostró la ciudad. Había química entre nosotros, sin duda, pero yo no estaba haciendo nada malo. Me lo repetía una y otra vez. Me decía que solo me estaba divirtiendo, que solo estábamos poniéndonos al día, pero si soy honesta, sabía que había algo más profundo. Simplemente no quería admitirlo. Ahora, no me malinterpretes, no planeaba arruinar las cosas. No iba a hacer nada de lo que me arrepintiera. Amo a Javier, de verdad, pero después de unas copas de más la noche del sábado, las cosas se intensificaron y ni siquiera sé por qué. Simplemente pasó. No fue planeado, pero tampoco lo detuve. Tal vez debería haberlo hecho, pero no lo hice. A la mañana siguiente me sentía fatal. Ni siquiera quería pensar en ello. Me dije a mí misma que lo dejaría pasar como una de esas cosas. Había bebido demasiado, solo estaba liberando tensión. Ariel y yo no hablamos del tema, y yo tampoco quería hacerlo. Simplemente me dije que el fin de semana había terminado y que era hora de volver a casa. Volé de regreso a Chicago y iba camino a casa. Estaba tan lista para volver a mi vida, a mis hijos, a mi rutina, pero algo era diferente. No sé cómo explicarlo, pero me sentía como una extraña en mi propia casa. Cuando entré, Javier estaba ahí, sentado en el sofá viendo la televisión. Me lanzó una mirada fría cuando entré. No dijo nada de inmediato, pero podía sentir la tensión. ¿Qué tal estuvo el viaje?, preguntó con voz plana. Bien, respondí, tratando de sonar casual, de actuar como si todo fuera normal, pero no lo era. Podía sentirlo. Simplemente no sabía qué decir. Me daba cuenta de que algo no estaba bien. No estaba callado solo porque yo estuviera cansada, era más que eso. Sabía que estaba molesto,
pero no sabía por qué. Ni siquiera podía pensar en una buena razón por qué estaría molesto. Yo no había hecho nada malo, ¿verdad? Cambié de tema, hice un poco de charla trivial, hablé de los niños, pero él no entraba en eso. Solo se quedó ahí, mirándome con una expresión que no supe interpretar. El silencio era tan denso que se podía cortar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, dijo: Julia, ¿qué fue lo que realmente pasó este fin de semana? Me quedé paralizada. Sentí como la sangre se me iba del rostro. Él lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Debería haberlo sabido. Sinceramente, no sé qué estaba pensando. Estaba tan metida en mi propio mundo que no me di cuenta de lo obvia que estaba siendo. Pero no fue hasta más tarde esa noche que todo me cayó encima. Javier fingía dormir, estaba acostado de espaldas a mí, pero yo podía sentir sus ojos sobre mí en la oscuridad. Yo estaba revisando mi teléfono cuando me llegó un mensaje de Ariel. Era tarde, estaba cansada, pero no pude resistirme a leerlo. Había algo en la forma en que me escribía, esas pequeñas bromas coquetas con las que siempre jugábamos en la universidad, que me provocaron una sacudida por dentro. Era como si pudiera sentir el calor de California aunque ya estuviera de vuelta en casa. El mensaje, en apariencia, era lo bastante inocente, pero yo sabía que Javier podía oír cada palabra que decía cuando tomé el teléfono. Él estaba en silencio, pero la tensión se sentía en el aire. En ese momento no me di cuenta, pero debía haberlo sabido. Respondí el mensaje con algo rápido y entonces Ariel llamó, y como una tonta contesté sin pensarlo. Hola, susurré al teléfono, tratando de mantener la voz baja para que Javier no escuchara. Te extraño, dijo la voz de Ariel, clara como el día. ¿Cuándo es la próxima vez que puedo verte? Ni siquiera me di cuenta de lo alto que estaba hablando hasta que escuché a Javier moverse a mi lado. Sentí como su cuerpo se tensaba, como si estuviera despierto pero fingiendo dormir. Mi corazón se aceleró, pero no pude detenerme. Había estado evitando esta conversación todo el fin de semana y ahí estaba, dejándola escaparse entre mis dedos. SHH, susurré. Ahora no, Ariel, por favor. El silencio de Javier era ensordecedor y podía sentir su mirada clavándose en mí, aunque siguiera fingiendo dormir. Colgué rápidamente y dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche, tratando de actuar como si no hubiera pasado nada, pero ya era demasiado tarde. Podía sentir cómo el humor de Javier cambiaba. No dijo nada esa noche, no mencionó la llamada ni el mensaje, nada, pero podía notar que estaba pensando en ello, que estaba empezando a unir las piezas. Los días siguientes fueron peores. Javier empezó a hacerme todas esas pequeñas preguntas, cosas mínimas que yo no creía que importaran, si había reservado el vuelo con puntos o si había usado la tarjeta de crédito para el boleto de avión. Yo lo despachaba, le decía que no era para tanto, pero cada pregunta me hacía sentir más culpable. Debería haberme dado cuenta entonces, ya sospechaba de mí. Estaba empezando a notar las cosas raras que había hecho, a unirlo todo, incluso sin decir nada. Luego llegó el estado de cuenta del banco. Javier estaba revisando nuestras finanzas, como siempre, checando facturas, saldos, lo de siempre, y fue entonces cuando lo notó. No me dijo nada de inmediato, pero pude ver su cara mientras miraba la pantalla. En el momento en que vio que no había cargos por un vuelo, supe que algo se venía. Julia, dijo una noche mientras estaba sentado en la mesa de la cocina revisando los estados de cuenta, no pagaste ningún vuelo a California. Lo miré, tratando de mantener el rostro neutral. ¿Qué? Dije, fingiendo sorpresa. Te dije que lo cubrió mi amiga, Javier, ya lo sabes. Pero ni siquiera a mí me sonó convincente. Y la verdad es que era demasiado obvio, no me creyó. Vi cómo alzaba una ceja y me miraba largo y tendido, como analizando cada palabra que decía. Bueno, tal vez simplemente no lo vi en el estado de cuenta, murmuré, tratando de cambiar de tema. No sé, quizá fue algo raro. Ya no se creía ninguna de mis excusas y podía sentir cómo empezaba a hartarse de mis mentiras. Pasaron unos días más y la tensión en la casa se volvió insoportable. Javier no era explícito con sus sospechas, pero yo sabía que me estaba observando, que prestaba atención a todo lo que decía. Me sentía como si caminara sobre cáscaras de huevo cada vez que abría la boca. Entonces, una noche, pasó. Me pidió prestado mi teléfono. Al principio no le di importancia, se lo entregué como si no fuera nada, pero noté la forma en que lo sostenía.
No estaba solo revisando sus mensajes o haciendo una llamada, como dijo que haría, lo tenía como si estuviera revisando algo. No dije nada al principio, pensé que me lo devolvería y ahí acabaría todo, pero entonces lo vi detenerse. Su dedo se desplazaba por la pantalla y frunció el ceño. No me miró, pero podía sentir que estaba leyendo algo. Se me hundió el estómago. ¿Todo bien?, pregunté, con la voz un poco más aguda de lo normal. Traté de sonar casual, pero no pude evitarlo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Solo estoy revisando algo, dijo, con un tono seco, y un segundo después levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar. ¿Estás segura de que no hay nada que quieras decirme, Julia? Sentí como la sangre se me iba del rostro. Quise gritar, explicarme, mentir, pero las palabras no salieron. Solo lo miré, sabiendo que ya lo había encontrado todo. No dijo nada más. Me devolvió el teléfono y supe que había visto los mensajes de Ariel, que lo había visto todo, los textos, las llamadas, las mentiras. Y así, de golpe, me di cuenta de que no podía salir de esta hablando. Se había acabado. Javier no dijo una palabra después de devolverme el teléfono. El aire estaba cargado de tensión, como si estuviera tratando de darle sentido a todo en su cabeza. Pero yo no iba a dar marcha atrás. No iba a admitir nada. Ya me habían atrapado antes, sí, pero no había forma de que lo dejara pensar que tenía razón en esto, no después de todo lo que había hecho por él, no después de todo lo que sabía que había sacrificado. Esto solo era un malentendido. Todavía podía salir de esta hablando. Miré la pantalla de mi teléfono y mentalmente recordé el mensaje que Ariel me había enviado justo antes de que Javier lo tomara. Te extraño, amor, no puedo esperar para verte pronto. Lo borré rápidamente, pero sabía que Javier ya lo había visto. Me estaba observando con esa mirada fría y penetrante. Sentía el calor en las mejillas, el corazón latiéndome a toda velocidad. Solo tenía que mantener la calma, actuar con naturalidad. Julia, dijo, con la voz más baja ahora, pero aún llena de incredulidad, ¿de verdad vas a mentirme en este momento? Revisé tus mensajes. Lo vi todo. Vi la información del vuelo, vi el nombre de Ariel una y otra vez. Escuché la conversación. Sentí que empezaba a entrar en pánico, pero no iba a dejar que ganara. De ninguna manera. No sé de qué estás hablando, dije, forzando la voz a mantenerse firme, aunque me temblaban las manos. Te lo he dicho, Javier. Fui a ver a una vieja amiga de la universidad. No es nada. Estás exagerando todo esto. Javier respiró hondo, como si estuviera conteniendo la ira que burbujeaba dentro de él. Sigues mintiendo, Julia. Fuiste a ver a Ariel, ¿verdad? Volaste hasta allá y me estás mintiendo en la cara, y ni siquiera estás arrepentida. ¿Crees que esto fue solo un viajecito inocente? No podía creer hasta dónde había llegado todo esto. Estaba enojada, avergonzada, pero no iba a dar marcha atrás. No podía. No estoy mintiendo. No hice nada malo, solté, cruzándome de brazos sobre el pecho. ¿Por qué haces un drama tan grande por esto? Necesitaba alejarme, necesitaba reconectar con alguien que de verdad me entiende, ¿ok? Tú no entiendes eso. ¿Hablas en serio ahora mismo?, alzó la voz Javier, con la frustración finalmente saliendo a la superficie. Te vas a otro estado, mientes sobre con quién estás, mientes sobre por qué te fuiste y ahora me estás diciendo que no entiendo. Lo entiendo más de lo que crees. Estaba respirando con dificultad, tratando de mantener la compostura. No podía creer que estuviera actuando así. Solo fue un viaje, no fue como si hubiera hecho algo malo, y si lograba que él lo viera de esa manera, quizá todo esto se disiparía. No sé por qué estás perdiendo la cabeza, dije, bajando la voz para sonar más tranquila. Fue un error, no debí mentir, pero no hice nada malo. Estás exagerando. Javier no dijo nada durante mucho tiempo. Simplemente se quedó ahí, mirándome, como si estuviera esperando a que por fin lo entendiera. Pero no iba a disculparme, no por esto, no por algo tan pequeño. Finalmente, Javier se dio la vuelta y salió de la habitación. Pensé que había terminado, pero sabía que no. Podía oírlo murmurar por lo bajo, incluso distinguía algunas palabras, pero no me importó. Solo estaba molesto, ya se le pasaría. Pero no fue así.
Lo escuché revolviendo cosas en la sala. Pensé que tal vez se iba a ir, quizá quedarse en otro lugar por un tiempo. No podía culparlo, yo estaba actuando como una completa idiota, pero aún así no estaba lista para admitirlo, no todavía. Unos minutos después, lo escuché tomar su teléfono. Al principio no le di importancia, hasta que oí cómo marcaba los números. Me quedé helada. El corazón se me detuvo cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Javier estaba llamando a Ariel. Lo supe en el instante en que escuché el tono. Todo mi cuerpo se enfrió. Quise gritarle que se detuviera, impedir que hiciera esto, pero me quedé ahí, inmóvil. La culpa volvió a golpearme con fuerza, pero ya estaba demasiado metida en esto. Javier permaneció en silencio durante la llamada, pero yo podía oír la conversación con claridad. Le estaba pidiendo a Ariel la verdad, le estaba preguntando todo lo que necesitaba saber. Y entonces me cayó la ficha, esto ya no era solo una discusión. Esto era el final de todo. Cuando Javier volvió a la habitación, su rostro estaba pálido. Sus ojos duros, más fríos de lo que jamás los había visto. No gritó, no alzó la voz, pero había una furia detrás de su mirada que me recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Quieres seguir mintiéndome, Julia?, preguntó, con la voz calmada pero cargada de rabia. ¿Quieres decirme que no volaste a California para ver a tu ex? ¿Quieres decirme que no pasaste el fin de semana con él, tomando un avión del que yo no sabía nada, quedándote en su casa? ¿Quieres seguir jugando a este juego? Sentí como si la habitación se me viniera encima. Quería gritar, defenderme, pero no podía. No tenía ningún argumento. Javier tenía todas las pruebas. Ariel lo había confirmado todo y, aún así, no podía admitirlo. No hice nada malo, grité, más para mí que para él. No lo hice. Necesitaba un descanso. Necesitaba ver a alguien que me entendiera, alguien que no fueras tú. Nunca me escuchas, Javier. Siempre estás ocupado, siempre tan concentrado en los niños. Necesitaba volver a sentir algo. El rostro de Javier se torció con incredulidad. ¿Así que decides ir a buscar tu dosis con tu ex? ¿Esa es tu solución? ¿No podías hablar conmigo? ¿No podías simplemente decir que estabas infeliz? Tenías que mentir y engañar. Sentí un nudo formarse en la garganta. No te engañé. No lo entiendes, simplemente no lo entiendes. Se quedó ahí un largo momento, mirándome, y luego negó lentamente con la cabeza, con la decepción inundándole el rostro. Lo entiendo, Julia. Lo entiendo más de lo que crees. Ya hiciste tu elección. Sentí que me asfixiaba. No podía respirar, no podía pensar. Mi mente daba vueltas. Quería gritar, salir corriendo, arreglar esto, pero no podía. Supe en ese instante que todo había cambiado. Javier suspiró, con la voz apenas un susurro. Ya no puedo seguir con esto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando haces esto a mis espaldas. Y así, de repente, la puerta se cerró de golpe sobre todo lo que creía que teníamos. No sabía qué estaba esperando cuando Javier finalmente me dijo que quería el divorcio. Supongo que, en el fondo, sabía que esto iba a pasar, pero escuchar esas palabras salir de su boca aún así me golpeó como un tren de carga. El aire en la habitación se sentía espeso, sofocante. Quise discutir, gritar, decir cualquier cosa para hacerlo quedarse, pero en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Ya lo había destruido todo. Has tomado tu decisión, dijo Javier de nuevo, con la voz fría pero firme. Ya reuní todo lo que necesito, los recibos de los vuelos, los mensajes de texto, el número de Ariel en tu teléfono. No voy a fingir más que todo está bien. Ni siquiera intenté discutir. ¿Para qué? Había mentido, engañado y roto su confianza sin posibilidad de reparación. Sentí el pecho apretarse al mirarlo, viendo al hombre que una vez amé, al hombre que me lo había dado todo, mirarme ahora como si yo fuera una desconocida. Lo siento, susurré, pero las palabras sonaron vacías. Lo siento, ¿por qué? ¿Por haberme dejado atrapar? ¿Por haber arruinado todo? ¿Por estar a punto de perder a mi familia? Pero Javier ya no escuchaba. Sus ojos estaban cansados, su expresión vacía. Lo sientes, pero aún no lo entiendes. Nunca entendiste cuánto hice por esta familia, y ahora lo tiraste todo por la borda por una emoción pasajera con tu ex.
Quise llorar, quise deshacerlo todo, pero no podía. El daño estaba hecho. No había forma de borrar las mentiras ni el engaño, y aunque pudiera, sabía que Javier nunca volvería a mirarme de la misma manera. No intentes llamarme, no intentes arreglar esto, continuó Javier, con la voz más suave pero aún firme. Voy a pedir el divorcio. Voy a obtener la custodia total de los niños. Tendrás que arreglar tu propio desastre. No encontré palabras para responder. Tenía la garganta cerrada, el estómago hecho un nudo. Había destruido mi matrimonio. Había traicionado a la única persona que me amó incondicionalmente. Javier se fue de la habitación, dejándome allí de pie, completamente entumecida. Me senté en el sofá, con la mente dando vueltas, el corazón roto. Así no era como imaginaba que terminaría mi vida. Así no pensé que saldrían las cosas cuando volví a conectar con Ariel. Creí que sería algo inocente, pensé que podría manejarlo, pero estaba equivocada. Intenté comunicarme con Ariel para contarle lo que estaba pasando. Tal vez él arreglaría esto, tal vez me querría como yo creía que lo hacía. Pero cuando lo llamé, fue como hablar con un extraño. Su voz era fría, distante. Julia, no sé qué está pasando contigo, pero no puedo seguir con esto. Pensé que teníamos algo, pero después de todo lo que pasó, ya terminé. Ahí fue cuando me cayó la realidad, Ariel no estaba enamorado de mí. No era la respuesta a mis problemas. Solo había sido un error, otra persona que usé para llenar el vacío, y ahora no quería saber nada de mí. Intenté escribirle, llamarlo, enviarle mensajes desesperados, pero me ignoró. Cada vez que lo intentaba, sentía que lo perdía todo un poco más. Pasaron las semanas y me encontré sentada sola en la casa que antes estaba llena de risas y amor. Los niños estaban con Javier, y no podía culparlo. Él había sido el pilar, el que siempre estuvo ahí, y ahora seguía adelante sin mí. Pensé en todo, en cómo había mentido, en cómo había tirado mi matrimonio por un momento fugaz de emoción, y ahora me quedaba sin nada. Ni Ariel, ni Javier, ni familia. Había quemado todos los puentes que tuve. Y lo peor era que ni siquiera sabía si estaba verdaderamente arrepentida. Me sentía mal, sí, pero en el fondo aún no podía admitir completamente lo que había hecho ni entender cuán equivocada había estado. Intenté recoger los pedazos, pero ya no encajaban. Javier seguía adelante y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Por fin era libre de las mentiras en las que lo había envuelto, y de algún modo, se merecía algo mejor. Yo lo había arrastrado a todo este desastre y ahora ya era demasiado tarde para arreglar nada. Ariel también se había ido. Había visto a través de mí, y ni siquiera podía culparlo. Había sido parte de mi pasado y creí que podía ser parte de mi futuro, pero ahora tampoco quería saber nada de mí. Así que ahí estaba yo, sin nada más que arrepentimiento y el silencio vacío de mis propias decisiones. Lo había tirado todo, mi matrimonio, mi familia y la persona que alguna vez fui. Pero ya era demasiado tarde para pedir perdón. Javier había tomado su decisión y seguía adelante sin mí, y Ariel, bueno, Ariel también ya había seguido con su vida. Supongo que, al final, obtuve exactamente lo que me merecía. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor denle me gusta a este video y suscríbanse a mi canal para recibir notificaciones de videos similares.